La siguiente configuración a analizar en CA va a ser la de emisor seguidor, en cuyo caso también se puede conocer como colector común, y es una de las más peculiares tanto por su ganancia de voltaje como por su impedancia de salida, ya que para este caso observarán que la impedancia de salida no va a depender de su resistencia de emisor tanto, sino más bien de lo que tenemos a la entrada. Para poder analizar primeramente su impedancia de entrada, vamos a ver cómo es que circula la corriente. Tenemos nuestra corriente de entrada, tendremos que el voltaje que circula aquí será aproximadamente igual al voltaje que circule de este lado, nuestra corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Para la impedancia de entrada, una manera fácil de observarla es a través del modelo Pi, el cual vamos a dibujar, teniendo entonces que es nuestra resistencia de base, con nuestra resistencia del diodo emisor, con nuestra resistencia de emisor, y bueno, su correspondiente fuente de colector aterrizado a tierra, donde nuestras salidas estarán aquí y nuestra entrada de este lado. Dado que solo estamos analizando lo que es la impedancia de entrada, es fácil ver que será la relación que existe entre estas tres resistencias. Por lo tanto, nuestra impedancia de entrada quedará como lo hemos manejado la resistencia de base paralelo con la impedancia equivalente de estas dos, que es como tal beta por R' o resistencia diodo emisor más la resistencia de emisor. Ahora bien, para poder conocer lo que es la impedancia de salida, una forma más sencilla de verlo es a través del modelo T. De manera que vamos a reescribir ese modelo en la parte inferior de nuestro pizarrón. Tendremos entonces lo que es nuestra resistencia de base, recordando que la impedancia de salida se cortocircuita la fuente, por lo tanto tenemos nuestra resistencia de base aterrizada a tierra, nuestra resistencia de emisor, esta resistencia de base del diodo emisor, nuestra resistencia de emisor, y tenemos de este lado nuestra fuente de corriente igualmente aterrizado a tierra. Desde aquí se puede observar que dado la fuente de entrada es igual a 0, por lo tanto esta corriente será igual a 0. De modo que podemos observar que no solamente podemos obtener lo que es la impedancia de salida de aquí, sino también la relación de la ganancia de voltaje para este caso. Si nosotros consideramos que el voltaje de salida está entre estas dos terminales, podremos determinar sin mayor problema que la ganancia de voltaje va a ser igual al voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Aquí, como la corriente fluye en el mismo sentido, no existe ningún cambio de signo y nos queda como la resistencia de emisor sobre la resistencia prima de emisor más la resistencia de emisor, lo que se consideraría como un simple divisor de voltaje, dado que el voltaje que circula por esta resistencia es el mismo que el de la entrada, no se considera para este análisis y solo se hace el análisis a través de estas dos. Con esto ya tenemos lo que es nuestra ganancia de voltaje y nuestra impedancia de entrada. Nos falta determinar nuestra impedancia de salida, pero como les dije, al cortocircuitar esto, observamos que simple y sencillamente la impedancia de salida va a ser el paralelo de la resistencia de emisor, de diodo emisor con la resistencia de emisor. Por lo tanto, la impedancia de salida
será la siguiente. Si consideramos que el valor de RE es mucho más grande que el valor de su resistencia de diodo emisor, la impedancia de salida solo se considera como la resistencia del diodo emisor. Y como se puede observar, las características de este circuito es que la ganancia de voltaje se puede aproximar a 1, dado que este valor es muy pequeño y este valor es más grande. En comparación se puede aproximar a 1 y la impedancia de salida es muy pequeña a comparación de los demás circuitos que hemos venido manejando.